Bienvenidos al canal de YouTube de Lord of Pino. Hoy les enseñaremos el código que utiliza la fuente variable que fabricamos en los anteriores videos, explicado por mi buen amigo el Null. Hola, yo soy Null y en este video te voy a explicar cómo funciona el código de la fuente regulada para experimentos. Si no te interesa mucho saber del funcionamiento de este código, solo ve a la descripción de este video y descarga el .ino de la descripción. Si te interesa adentrar un poco más en el funcionamiento y tenés alguna idea de programación básica, te invito a quedarte para la explicación. Bueno, para esta explicación, los puntos importantes a tener en cuenta del diagrama esquemático antes visto son el pin 4, el pin 6 y el pin 19, que son respectivamente salida del circuito eléctrico, entrada del Arduino. El pin 6 es una entrada del circuito eléctrico, salida del Arduino, y el pin 19 es una salida del circuito eléctrico, una entrada vista desde el punto del Arduino. ¿Por qué? En el pin 4 se ve que su funcionamiento principal es un circuito detector de cruces por cero, donde en este pequeño diagrama de baja resolución se ve la onda cuadrada, que es la señal digital leída desde el Arduino, que cuando cruza por cero, la onda cuadrada pasa de 5 volt a 0, de 0 a 5 volt. En el momento de cruce, periódicamente. Este es un punto clave para que el Arduino pueda detectar por dónde está recorriendo la onda en todo momento. El pin 6 se activa, es la señal de disparo del triac, el triac que tenemos acá arriba, que funciona respectivamente cuando el Arduino le manda una señal de gatillado, de disparo, una pequeña onda triangular o cuadrada de poco tiempo. Su funcionamiento del triac es habilitar, prender o cortocircuitar las fuentes de AC, la tensión de la red, hacia el transformador. Como programadores tendríamos que detectar cuánto tiempo queremos. Mientras más tarde gatillemos o demos esta señal de disparo, menos onda se recorrerá, menos tensión o menos tiempo de energizado va a tener el transformador de salida. Por lo tanto, mientras más grande sea este valor, menor será la potencia, la tensión vista en la carga del transformador. Y por último, en el pin 19 es un divisor resistivo de la señal de salida, con la que podremos leer desde el Arduino la tensión, un valor bastante aproximado de la tensión de salida. Esto nos servirá para darle una realimentación al circuito. Si nosotros quisiéramos hacer un ajuste para poder tener una tensión fija a la salida, podríamos leer el valor del pin 19 y ajustando el tiempo de gatillado en el pin 6. Ahora le daré un pequeño vistazo del funcionamiento del diagrama de bloque del código. Esto no es el código todavía, se lo explicaré un poco más adelante, pero primero quisiera darle un vistazo general de cómo debería funcionar este código o qué trozos grandes tiene. Como se muestra en pantalla, el diagrama en bloque del código, donde se dispone de las 4 principales tareas que el Arduino resuelve constantemente en el bucle después de ser inicializado. Como el funcionamiento de cualquier microcontrolador en este tipo de operaciones, primero se inicializa todas las variables, los sistemas, las conexiones de entrada-salida, y después se procede a una segunda etapa de código donde se chequea y se trabaja continuamente haciendo una tarea repetitiva de cierta forma, aunque esta gran tarea de trabajo principal se puede dividir en este caso 4 etapas. Consultar el estado del microcontrolador, de las variables de entrada, aquellos pines que pusimos en la foto anterior, los pines 4 y 19,
que son el pin de cruce por cero y el pin de tensión de realimentación de salida. También hay algunas otras variables que se tienen que estar refrescando constantemente. Después está el manejo del tiempo de gatillado, que es cuando decide mandar la señal de gatillado por el pin 6. Después hace el manejo de monitoreo, que es tomar las variables internas, las variables importantes, y mostrarlas para que el usuario, que es aquella persona que está usando la fuente, pueda ver la tensión o algún número específico. Después de eso tiene parte el último bloque, que es el segmento donde se atiende al usuario, donde se lee los botones, o en este caso solo se usa el encoder, pero podría ir un poco más allá, atendiendo también a cualquier otro tipo de ingreso de datos. Nosotros con el encoder lo que vamos a hacer va a ser girar hacia derecha o izquierda para que aumente o disminuya el tiempo de gatillado. Y con este tiempo de gatillado manejaremos la potencia de salida, la tensión de salida del transformador. Bueno, a continuación está un diagrama en bloques un poquito más explicado, que es muy similar al anterior, donde se explica que la inicialización del sistema son las variables, el monitor serial y el LCD. Después, los pasos están un poco más desmenuzados, porque donde dice consulta es donde en el código veremos que es pregunta. Hay una sentencia if que decide si es el momento o se cumplen las condiciones necesarias para ejecutar determinada opción o determinada acción en consecuencia. Después de explicar estos conceptos y quemar varios circuitos en el camino, compilar muchas veces el código, vamos a dar un vistazo un poco más en profundidad con referencia a este diagrama esquemático, cómo tendría que verse el código o cómo se estructura por dentro. Estas variables de 5, de 6, de 7 constantes, estas son variables típicas del cristal líquido. Los define son una guía para el programador, porque estos números se reemplazan cuando se compila el código. Estos nombres se reemplazan por estos determinados números. En realidad no son variables. El Arduino no va a tomar en ningún momento esto en cuenta, sino que son números y ayudas para el programador, con los valores de los pines de entrada y salida que vamos a estar usando durante todo el código. Aquí se puede apreciar que no son muchos. Vamos a tomar la entrada del pin de cruce por 0, lo conectamos en el pin 4, la entrada A y B, que es la entrada del controlador del encoder, el pin 6, que es el pin de gatillado de salida, que va a dar la onda cuadrada para activar el gatillo del TRIAC. Y el pin 19, que es el pin de realimentación, con el que lee directamente un divisor resistivo, que es una porción lineal de la tensión de salida, por si hay que leerlo o hay que utilizarlo para realimentar y hacer un trabajo lógico sobre ese valor. En nuestro código no lo hemos usado, pero está disponible a aquel programador que quiera actualizar este código e ir un poco más allá. Estas variables log_unsigned son variables con un rango, un valor al que puede llegar muy grande, que las uso para darle un valor a las variables if la próxima vez que se tengan que ejecutar. En la estructura principal del código, vamos a bajar un poco. En la estructura principal del código tenemos todos los bloques que pusimos como consulta, en realidad pasan a ser un if, y lo que preguntan son si el tiempo actual en microsegundos es igual a el tiempo en el que se tiene que ejecutar determinada acción. Esto se repite para varios de los casos, por los que tenemos que usar una variable muy grande, porque
el Arduino se ejecuta muy rápido. Las variables booleanas son variables que pueden valer 1 o 0 y se usan principalmente de banderas o de entradas digitales. Las variables flotantes son estas dos de tensión de realimentación, que es una consecuencia del valor leído del pin 19, y la tensión a objetivo, que en este momento no se está usando, pero podría ser en una próxima actualización. En esta instrucción, en la línea 38, solo se inicializa una variable principal de la librería del LCD. Esto es simplemente un juguete custom pino, que es un carácter especial que diseñamos con forma de pino con temática del canal. En el setup, donde en general se tiene que inicializar todo, lo primero que se hace por bloques es inicializar los pines de entrada y salida correspondientemente, como antes se ha dicho. Después se leen las variables para ponerles un valor por primera vez, para que el código ya arranque con un seteo. Se inicializa la variable serial en 115.200 baudios. Se inicializa la pantalla LCD, que en este caso se usó una 16x2, y se da un print de salida para inicializar. Después este código no tiene mucha importancia, es solamente un juguete que se inicializa para que mientras inicialice diga inicializando, tome un tiempo, escriba un carácter pino, tome un tiempo, escriba otro carácter pino en el píxel 13 en vez del 12, en el 14, y así uno al lado del otro, solo para que dé una señal de que el código está cargando. Bueno, limpia la pantalla LCD y imprime la cantidad de pasos y la palabra medición y la palabra pasos. Estas palabras quedarán guardadas en los registros del LCD y no se volverán a refrescar en ninguna parte del código, porque por eficiencia no se necesita volver en el loop que se va a ejecutar muy rápido, no se necesita volver a refrescar estas palabras. Así que se las escribe una sola vez en el setup y no se lo vuelve a tocar. En el loop, en el primer bloque, se leen las variables. En este caso tenemos estas variables analógicas y digitales. Toda aquella variable que diga _ant es la variable anterior, el estado justamente anterior de la misma variable que tiene el procedente nombre. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces te interesa comparar el estado anterior con el siguiente o el anterior con el actual. Por ejemplo, en el cruce por 0 nos interesa específicamente cuando esta variable cambia de valor. Podemos ver en el diagrama eléctrico cómo en el cruce por 0, cuando hay un cruce por 0, la variable de salida del TRIAC en el pin 4, nosotros recibimos un pase de un 1 a 0 y de un 0 a 1, justo en ese intervalo de tiempo. Entonces no nos interesa saber si está en 1 o en 0, sino justo en el salto de tiempo. Entonces nos interesa tener la variable de cruce por 0 y bueno, la misma idea surge para las variables entrada A y B, que bueno, no explicaremos en este video cómo funciona un encoder, pero importa mucho saber justamente el cambio cuando uno lo mueve, que hay un salto o una diferencia. Volvamos al diagrama.
estábamos en el loop. Se leen las variables. Lo primero que se hace es entrada de cruce por 0 low y el anterior en alto. ¿Qué es lo que dice esto? Si la entrada del cruce por 0 está en bajo y vino de un alto, significa que hubo un salto. Entonces, en ese momento hay que seleccionar o darle un valor a cuándo va a ser la próxima vez que se va a gatillar. Esta variable de cuando la próxima vez se va a gatillar depende directamente de una función que fue minuciosamente calculada durante muchos ciclos de iteración, y después de romper muchas cosas conseguimos que con estos números, para nuestro caso, funciona bien la progresión. Después, en el siguiente cuadro que dice consulta si hay que gatillar, preguntamos si esta variable está en el momento en el que nosotros estamos parados. Todo el tiempo nos vamos a estar refiriendo contra la variable micros. Micros, como muchos deben saber, es la variable con la que Arduino nos muestra en qué momento estamos parados cuando le preguntamos. Nos da una variable muy larga de microsegundos. Cuando nosotros le decimos que el tiempo de gatillado es micros, el tiempo actual, más un tiempo que es delay, lo que hacemos es estirar el tiempo pasos encoder veces. Estirar el tiempo una determinada cantidad de veces dependiendo de nuestra variable interna pasos encoder. Cuando se cumpla este momento, se hace el digital write high y low, el salto alto y bajo, ese golpe, esa señal, ese flanco, esa señal de salida con el que activa el triac. Y para que no se vuelva a ejecutar, tiempo próximo, el próximo ejecutado del gatillo, lo ponemos en un valor súper alto, en el valor más alto que puede dar la variable. Vamos por el siguiente bloque. El siguiente bloque es consulta si hay que imprimir la tensión de salida. Para no estar imprimiendo todas las veces que ejecutemos este loop, preguntamos cada cierto tiempo si hay que refrescarlo, porque entre una medida de tiempo y la siguiente, el valor que toma la tensión son muy parecidos. Entonces posiblemente no valga la pena refrescarlo en pocos microsegundos, sino ejecutarlo, que se ejecute algunas veces por segundo. Entonces, al ejecución de la próxima vez que se va a ejecutar la rutina de la impresión del LCD, es la que imprime la tensión real medida por la realimentación. Se utiliza esta variable que depende de el rango analógico y depende de las resistencias que nosotros usamos. Se selecciona el cursor donde tiene que ir y se imprime la variable y se le da un valor para que se ejecute, en este caso, cada 0,8 segundos, que tiene un tiempo suficientemente prolongado para que la retina del LCD no afecte al funcionamiento de todo el sistema. El siguiente bloque es similar, pero con la tensión objetivo o con la variable de la cantidad de pasos del encoder. ¿Para qué es esto? ¿Por qué no lo escribimos en uno junto al otro? Porque la cantidad de la tensión es una variable externa que nosotros medimos y esta puede variar todo el tiempo. En cambio, la cantidad de pasos o el valor seteado por el usuario para darle una potencia a la salida
puede ser un valor que no se toque durante un tiempo indefinido, un tiempo muy largo. Entonces solo lo ejecutaremos cuando se modifique el valor interno de esta variable, que es otra vez lo mismo: setear el cursor donde tiene que ir, imprimir el valor flotante de la cantidad de pasos o la potencia, y se pone que la misma variable se vuelve a ejecutar en un tiempo suficientemente grande, /ser infinito. Como no se puede poner infinito en una variable escalar, se le pone el máximo valor, que es 4 GB. Este trozo de código es una pequeña estabilización que actualmente en la última revisión la sacamos porque le da poca estabilidad al sistema. Si usted quiere leerla por su propia cuenta, no es muy difícil, pero la tiene disponible para editarla. Y el último tramo del código es la detección y el seteo del encoder o de la entrada del usuario. En este caso decidimos poner la detección del encoder en dos partes. Si hay un flanco de subida en A, en una de las variables del encoder, y la otra está alto o bajo, significa que el encoder giró hacia la derecha o hacia la izquierda. Significa que se está aumentando o subiendo la potencia que se le quiere asignar al sistema. Si uno quiere subir la cantidad de pasos, pregunta si la cantidad de pasos no llegó al máximo, porque si ya llegó al máximo no le podemos dar más potencia aunque el usuario siga girando la perilla. Entonces, si todas estas condiciones se cumplen, si la perilla se está girando hacia la derecha y la potencia aún no es la máxima, entonces se le puede subir. Pasos encoder más, que es la variable interna que nosotros usamos para darle la potencia. Le decimos que la próxima vez que se ejecute la rutina para refrescar la variable en pantalla del encoder, va a ser dentro de una décima de segundo y ya está. Si se quisiera estabilizar, la rutina de estabilización se ejecutaría aquí, donde se salta a llamar dentro de cierto tiempo después de que se haya movido suficientemente la perilla y no se vuelva a tocar. Dentro de 0,3 segundos se ejecutaría la rutina. ¿Por qué así mandarla a ejecutar dentro de cierto tiempo en vez de llamarla directamente o copiar el código adentro? Porque cuando uno lo ejecuta así, este trozo de código, esta entrada más y menos, puede entrar muchas veces. Uno gira indefinidas veces el encoder. Entonces es importante que mientras uno siga girando, en realidad el sistema está sin estabilizar, se está seteando todavía. Entonces no hay que estabilizarlo. Cuando el usuario termina de setear el valor del encoder, lo mantiene fijo o quieto durante al menos, en este caso pusimos 1/3 de segundo, ahí es donde recién el sistema tendría que empezar a estabilizar la salida o darle un valor un poco más correcto. El código es relativamente simple, aunque un poco largo, pero traté de explicarlo para todos y todas. Espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbase a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Muchas gracias.